¿Ya notaste que la Biblia usa tres nombres distintos para hablar del mismo pueblo y aún así, casi nadie se detiene a preguntar por qué? Hebreos, israelitas y judíos aparecen una y otra vez en las Escrituras como si fueran palabras intercambiables, como si dieran lo mismo, pero no dan lo mismo. Cada nombre carga una historia, una etapa, un proceso, y cuando entiendes esa diferencia, algo se acomoda dentro de ti. De pronto la Biblia deja de sentirse confusa y empieza a sentirse viva, coherente, profundamente dirigida por Dios. Porque la palabra no está escrita al azar. Dios no nombra por costumbre, Dios nombra por propósito. Hay momentos en los que un nombre revela una herida, otros en los que revela un pacto y otros en los que revela una preservación. Lo que hoy vamos a ver no es solo historia antigua, es una llave para leer con claridad, pero también es un espejo para tu vida. Hay temporadas en las que te sientes extranjero, temporadas en las que te sientes parte de algo, y temporadas en las que solo queda un remanente firme que decide no soltar la fe. Y quiero que lo escuches como se escucha una palabra de pastorado, con cuidado y con cobertura. Si hoy llegaste cansado, si traes dudas, si sientes que tu fe ha sido golpeada por el tiempo o por la rutina, quédate. Vamos a caminar con calma, con la Biblia en la mano y con esperanza en el corazón. Y si este tipo de mensajes te ayudan a entender la Escritura y a sostener tu fe en medio del proceso, suscríbete al canal, porque aquí seguimos levantando palabra que protege y alinea. Ahora dime, con el corazón en la mano, ¿cuántas veces has leído la Biblia y te has sentido perdido, como si te faltara una pieza para que todo tuviera sentido? Vamos a empezar desde el origen, porque ahí es donde Dios suele aclarar lo que el ruido confundió. El primer término que aparece es hebreo. La primera vez que la Escritura llama a alguien así, lo hace con Abraham. Se dice Abraham el hebreo. Y eso no es un adorno, no es una etiqueta bonita, es una descripción de identidad. El término hebreo, ibri, está asociado a la idea de el que cruzó, el que vino de más allá. Abraham es el hombre que escuchó a Dios y tuvo el valor de atravesar. Atravesó tierra conocida, atravesó seguridad, atravesó lógica humana, atravesó el río, atravesó el miedo, dejó su tierra y caminó hacia una promesa que todavía no veía completa. Y aquí hay una enseñanza que te cubre. Porque hay gente que piensa que la fe es sentir bonito, pero la Biblia muestra que la fe es cruzar. Cruzar cuando no hay mapa, cruzar cuando nadie entiende, cruzar cuando tu entorno te quiere regresar. Hebreo no era solamente un apellido espiritual, era el nombre del peregrino, el extranjero, el que no está acomodado del todo en este mundo porque su confianza está en Dios. Abraham vivió como extranjero en tiendas, no porque le faltara ambición, sino porque le sobraba eternidad. Había una promesa más grande que una casa, más grande que una ciudad, más grande que un aplauso. También se conecta ese nombre con Eber, un ancestro en la genealogía, y eso no se contradice. Al contrario, se complementa, porque en la Biblia la identidad tiene raíz y tiene dirección. Tiene historia y tiene llamado. Eres lo que vienes cargando, pero también eres hacia donde Dios te está llevando. Abraham era hebreo por origen y por experiencia. Venía de una línea y también venía de más allá, como quien vive recordando que su fuente no es el sistema, sino Dios. Por eso, durante el tiempo de los patriarcas, esa familia es llamada muchas veces hebreos. Isaac, Jacob, José. En Egipto los reconocían como hebreos, aun cuando estaban esclavizados, aun cuando los quebraban con trabajo, aun cuando les querían robar el futuro, el nombre seguía ahí, como una marca de identidad. Son hebreos, son los que cruzaron, son los que no pertenecen del todo a esta tierra, porque Dios los llamó de otra manera.
Y aquí quiero detenerme para hablarte con protección. Hay etapas donde tú también te sientes así, como extranjero en tu propia historia, como que no encajas, como que tus decisiones por obedecer a Dios te han puesto en un lugar solitario y tal vez te preguntas si eso es fracaso, pero a veces no es fracaso, a veces es señal de que Dios te está apartando de lo que te distrae para afirmar lo que te sostiene. Hebreo es el nombre del que camina por fe, aunque el terreno sea incierto. Ahora viene el segundo término, y aquí sucede un giro espiritual y nacional. Israelitas. Para entenderlo, tenemos que regresar a una noche crucial en la vida de Jacob. Jacob, el que cargaba un nombre relacionado con su pasado, con su manera de resolver todo a su modo, se queda solo. Y en esa soledad ocurre una lucha. No es una pelea común, es un encuentro que sacude, que confronta, que transforma. Jacob lucha hasta el amanecer, y aunque queda herido, no suelta. Y entonces Dios le cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Israel es un nombre que apunta a una relación con Dios. No significa el perfecto, significa el que persevera, el que se aferra, el que lucha con Dios y no se rinde. Y de ese hombre viene una descendencia de 12 tribus. Por eso cuando la Biblia dice los hijos de Israel, está hablando de los descendientes de Jacob, ahora Israel. Es decir, israelita es el que pertenece a esa familia, a esa nación que nace de un hombre transformado. Y cuando Dios saca al pueblo de Egipto, cuando los lleva al Sinaí y establece un pacto, ese nombre se vuelve dominante, israelitas. Ya no es solo la familia peregrina identificada como hebreos. Ahora es un pueblo pactado, una congregación con ley, con orden, con llamado, con propósito. Dios les dice que serán un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Israelita es una identidad de pacto, es una identidad de pertenencia, es el lenguaje de la alianza. Y aquí hay algo que te va a ayudar a crecer en autodisciplina, porque pertenecer al pacto implica responsabilidad, implica obediencia, implica aprender a decir sí a Dios incluso cuando el cuerpo quiere decir no. Implica hábitos espirituales, implica constancia. La fe no se sostiene solo con emociones, se sostiene con decisión. En el desierto, Israel tuvo que aprender a caminar por etapas, a seguir nube y fuego, a confiar en el maná diario. Y eso no es solo historia, es entrenamiento. Dios forma carácter en el proceso. Hasta aquí ya podemos decir algo de manera clara, sin enredarnos. Hebreo es una identidad más amplia, relacionada con origen y condición de extranjero, desde Abraham y su linaje. Israelita es más específica, relacionada con Jacob Israel y con la nación del pacto. Todo israelita es hebreo en sentido de linaje, pero no todo hebreo es israelita en sentido de pertenencia a Jacob. Ahí comienzan las distinciones que te abren el texto bíblico. Y si esto ya te está aclarando cosas, te pido algo sencillo y directo. Suscríbete ahora mismo. No lo dejes para después. Si estás aquí, es porque quieres entender la Biblia con claridad y caminar con una fe firme. Y este canal es para eso. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas enseñanzas. Sigamos, porque falta el tercer término, y es el que más se usa en el Nuevo Testamento, judíos. Y para entender judíos, tenemos que mirar un dolor histórico que partió a la nación. Después de David y Salomón, el reino se divide. 10 tribus al norte toman el nombre de Israel, con capital en Samaria. 2 tribus quedan al sur, con Jerusalén como centro, y ese reino se llama Judá, porque la tribu de Judá es la principal en esa parte. En otras palabras, israelitas seguían siendo, pero ahora el mapa político los separa, y esa separación trae consecuencias. El reino del norte, Israel, se va alejando de Dios.
se llena de idolatría, de sustitutos, de becerros de oro, de decisiones que parecen convenientes, pero terminan destruyendo. Y llega un momento en que el juicio toca la puerta. Asiria conquista Samaria y deporta a las 10 tribus. Se dispersan, se mezclan, se diluyen, se vuelve difícil rastrear su identidad como conjunto. Por eso se habla de tribus perdidas, porque no desaparecen como individuos delante de Dios, pero sí se pierde su estructura nacional y su reconocimiento histórico. En cambio, el reino del sur, Judá, aunque también falla, conserva por más tiempo la centralidad del templo, la memoria del pacto, el linaje de David y la expectativa mesiánica. Aún así, Judá también cae, Babilonia llega, hay deportaciones, Jerusalén es golpeada, el templo es destruido y el pueblo es llevado al exilio. Y aquí es donde judío toma un peso enorme. Judío viene de Judá. Al principio podía significar alguien de esa tribu o de ese reino. Pero después del exilio, judío se vuelve un término que abarca al remanente que queda y que preserva la fe en el Dios de Israel. Ya no es solo geografía, es identidad espiritual, cultural. Sin tierra, sin templo, sin sacrificios como antes, ¿cómo mantienes la fe? La mantienes con disciplina, y esto es muy importante para lo que Dios quiere hablarte hoy. En el exilio, el pueblo aprende a sostener su identidad con prácticas que requieren perseverancia. Se desarrollan espacios de enseñanza, se conserva la escritura, se cuida el sábado, se protege la circuncisión como señal, se mantienen leyes alimentarias como frontera cultural, se transmiten historias como herencia sagrada. No es fanatismo vacío, es supervivencia espiritual. Es decir, el judaísmo se fortalece como forma de vida que protege la identidad del pueblo en medio de un mundo que quiere disolverlo. Y aquí se conecta tu vida de manera profunda, porque muchos quieren una fe fuerte sin disciplina, quieren paz sin constancia, quieren claridad sin tiempo de estudio, quieren santidad sin hábitos. Pero mira cómo Dios trabajó con su pueblo. Cuando todo era cómodo, muchas veces se desviaban. Cuando fueron apretados, aprendieron a aferrarse. Eso no significa que Dios disfrute tu dolor. Significa que Dios puede usar tu temporada difícil para enseñarte a sostener lo que en tiempos fáciles sueltas. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el término judíos está completamente establecido. Jesús nace en un contexto judío. Se circuncida al 8º día, vive bajo la ley, enseña en sinagogas, celebra festividades, conoce la Escritura. Sus discípulos son judíos. Pablo se identifica como hebreo, como israelita y también como judío dependiendo del contexto. Y eso no es contradicción, es precisión. Porque hebreo puede enfatizar linaje y antigüedad, recordando a los patriarcas y la identidad del peregrino. Israelita puede enfatizar pertenencia al pueblo del pacto, la herencia de Jacob y las promesas de Dios. Judío puede enfatizar la cultura y la práctica religiosa del remanente que preservó la fe, especialmente en la época del Segundo Templo y bajo dominio romano. Entonces, si tú me dices, son el mismo pueblo, sí, en el sentido de que hablamos del pueblo que Dios llamó desde Abraham y que se desarrolla en la historia bíblica, pero no, en el sentido de que cada palabra ilumina una etapa distinta. Hebreos te lleva a Abraham y a la idea de cruzar, salir, peregrinar. Israelitas te lleva a Jacob transformado y a la nación pactada con ley y propósito. Judíos te lleva al remanente que resiste, preserva, sobrevive y espera al Mesías aun cuando el mundo lo presiona. Y ahora quiero hablarte como pastor, porque esto no es solo información, es una palabra para tu perseverancia. Hay momentos en tu vida donde Dios te llama a ser hebreo, a cruzar.
cruzar la pereza, cruzar la duda, cruzar el miedo, cruzar la comodidad. Hay momentos donde Dios te llama a ser israelita, a pertenecer, a comprometerte, a vivir en pacto, a ordenar tu vida. Y hay momentos donde Dios te llama a ser judío en el sentido espiritual del remanente, a mantenerte firme aunque no haya aplausos, aunque estés en exilio emocional, aunque sientas que perdiste cosas, aunque el ambiente no sea favorable. ¿Sabes qué hace fuerte a una persona? No es el momento de victoria, es el momento donde decide no soltar. Jacob no soltó y recibió un nombre nuevo. El remanente no soltó y preservó la escritura. Y tú, si no sueltas, también vas a ver transformación. Pero escucha esto con claridad. No se trata solo de aguantar por aguantar. Se trata de crecer. Se trata de madurar. Se trata de permitir que Dios forme autodisciplina en ti. Autodisciplina no es dureza sin amor. Autodisciplina es amor con dirección. Es decir, hoy voy a orar aunque no sienta ganas, porque mi alma necesita alimento. Hoy voy a leer la palabra aunque mi mente esté acelerada, porque mi mente necesita verdad. Hoy voy a cuidar lo que miro, lo que escucho, lo que repito, porque mi corazón se llena de lo que consume. Hoy voy a obedecer aunque me cueste, porque la obediencia abre camino donde el capricho solo abre caos. Y te lo digo con esperanza, Dios no te pide perfección inmediata, te pide perseverancia diaria, un paso a la vez, un hábito a la vez, una decisión a la vez. Así como el maná era diario, la fortaleza también es diaria. No te quieres comer el futuro en un día. Dios te da pan para hoy. Y si hoy estás aquí, es porque Dios te está dando pan para hoy. Ahora, tal vez alguien se pregunta, ¿y qué pasa con los samaritanos? Porque en el Evangelio se menciona que judíos y samaritanos no se trataban. Los samaritanos surgen en ese contexto del norte, cuando Asiria deporta y también trae poblaciones que se mezclan con la gente que queda. Se forma una comunidad con prácticas mezcladas y eso crea tensión. Y cuando Jesús habla con la mujer samaritana, se nota la distancia histórica, pero Jesús rompe barreras. Jesús muestra que Dios no está limitado por fronteras humanas. Y esto es importante. Entender términos te ayuda a leer, pero conocer a Cristo te ayuda a vivir. Porque al final, el propósito de toda esta historia es llevarnos al Mesías. Desde Abraham, pasando por Israel, llegando al remanente judío que preservó la Escritura, Dios estaba preparando el camino para Jesús. Y Jesús, siendo judío por nacimiento, israelita por herencia y hebreo por linaje, viene a abrir salvación para todos. Sin borrar la historia, pero trascendiéndola, sin negar las raíces, pero extendiendo la gracia. Y aquí quiero meter una verdad que protege tu fe. Estudiar la Biblia con contexto no apaga la espiritualidad, la fortalece. Hay gente que cree que entender historia enfría el corazón. No, entender el plan de Dios en el tiempo te llena de reverencia. Te das cuenta de que Dios ha sido fiel generación tras generación, y si fue fiel con ellos, también es fiel contigo. Si hasta aquí te está ministrando, vuelve a hacer algo sencillo. Suscríbete, no porque necesites una notificación más, sino porque necesitas una voz que te recuerde la palabra cuando el día se te venga encima. Suscríbete y camina con nosotros en este proceso de aprender y permanecer. Ahora, regresemos al corazón del tema y hagámoslo todavía más claro, pero en un lenguaje que te abrace. Hebreo es el nombre del llamado que te saca. Israelita es el nombre del pacto que te ordena. Judío es el nombre del remanente que te preserva. Son como estaciones de un mismo viaje, y eso te enseña algo. Dios no te trata igual en todas las temporadas. En una temporada te empuja a cruzar, en otra te forma con ley y responsabilidad, en otra te entrena a resistir. Quizá hoy tú estás en temporada de cruce.
Y te duele, porque cruzar implica dejar. Dejar hábitos que te están hundiendo, dejar relaciones que te distraen, dejar pensamientos que te envenenan, dejar la necesidad de tener todo controlado. Y tú quisieras que Dios te diera seguridad total antes de moverte, pero a veces Dios te da dirección primero y claridad en el camino. Así trabaja la fe. Abraham no recibió el mapa completo, recibió una voz, y esa voz fue suficiente. Quizá hoy tú estás en temporada de pacto, y eso significa que Dios te está llamando a ordenar tu casa, tu mente, tu tiempo, tus prioridades. Hay cosas que no van a cambiar solo porque hiciste una oración emotiva. Van a cambiar cuando sostengas un hábito, cuando seas constante, cuando aprendas a decirte la verdad, cuando dejes de negociar con lo que te hace caer. Eso es pacto. No es un contrato frío, es una relación seria. Quizá hoy tú estás en temporada de remanente, y eso significa que te sientes pequeño, solo, desgastado, como si lo que queda de ti fuera poco. Pero escucha, Dios siempre trabaja con remanentes. Un remanente puede parecer pequeño, pero es puro, es fiel, es firme. Y lo que es firme sostiene generaciones. El remanente no presume, permanece. El remanente no hace ruido, guarda la escritura en el corazón. El remanente no se rinde, se arrodilla y sigue. Y quiero hablarle a alguien que se siente en exilio. Exilio no siempre es un país extraño. A veces es una etapa donde sientes que perdiste lo familiar. Exilio es cuando ya no tienes lo que antes te daba identidad. El trabajo, la relación, el ritmo, la fuerza, la motivación. Y en el exilio descubres si tu fe dependía del templo o del Dios del templo. Descubres si tu identidad dependía de la aprobación o de la promesa. Descubres si tu disciplina era real o era comodidad. No te lo digo para acusarte, te lo digo para levantarte, porque si estás en exilio, Dios también está ahí. Y si estás en exilio, tu fe puede crecer más que nunca. Ahí, en silencio, se preserva la palabra. Ahí se aprende a orar sin escenario. Ahí se aprende a obedecer sin aplauso. Ahí se aprende a perseverar sin emoción. Y esa es la fe que no se rompe. Ahora cuando leas que Pablo dice, soy hebreo, soy israelita, soy judío, entiende el corazón. Pablo está diciendo, tengo raíz, tengo pacto, tengo tradición. Pero también está diciendo algo más profundo. Todo eso encuentra cumplimiento en Cristo. Y eso es esperanza para ti, porque a lo mejor tú traes historia, traes heridas, traes un pasado pesado, pero en Cristo hay cumplimiento, hay redención, hay un nombre nuevo para tu identidad. Y aquí entra una parte práctica que te va a ayudar a superar. Si quieres perseverar, necesitas orden. Si quieres orden, necesitas hábitos. Si quieres hábitos, necesitas decisión. No esperes a sentirte listo. Haz lo que toca, aunque te tiemble el ánimo. Oración breve pero constante. Lectura diaria aunque sea un capítulo. Silencio, aunque sea 5 minutos. Gratitud, aunque tu entorno sea difícil. Servicio, aunque estés cansado. Perdón, aunque tu ego se resista. Ese es el camino de la autodisciplina. Pequeñas obediencias que con el tiempo construyen una vida firme. No es magia, es formación. Dios no solo te salva, Dios te forma. Y en esa formación, Él también te protege. Te protege de lo que te seduce, te protege de lo que te acelera, te protege de lo que te apaga, te protege incluso de ti mismo cuando tú te quieres regresar a Egipto por costumbre. Porque sí, a veces extrañamos la esclavitud solo porque era conocida. Pero Dios no te sacó para que regreses. Dios te sacó para que avances. Si este mensaje te está ayudando, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando y qué término te confundía más, hebreos, israelitas o judíos.
Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que viene en los próximos videos te va a seguir abriendo la escritura con claridad y con vida. Ahora vamos a sellarlo con una recapitulación que no solo se entienda, sino que se sienta. Hebreos, el pueblo en su etapa de llamado, de cruce, de peregrinaje. Israelitas, el pueblo en su etapa de pacto, de ley, de nación formada, de identidad colectiva. Judíos, el pueblo en su etapa de remanente, de preservación, de resistencia, de espera del Mesías. Y cuando entiendes esto, lees distinto, ya no te pierdes, ya no confundes, ya no te desesperas. La Biblia se vuelve un río que fluye, no un laberinto que cansa. Pero no quiero que te quedes solo con claridad mental. Quiero que te quedes con esperanza y con perseverancia, porque hay gente que sabe mucho y aún así se cae. Y hay gente que sabe lo esencial y permanece firme. Lo esencial es esto: Dios ha sido fiel en cada etapa. Fue fiel con Abraham cuando cruzó. Fue fiel con Israel cuando caminó el desierto. Fue fiel con el remanente cuando estuvo en exilio. Y es fiel contigo hoy. Tal vez tú estás cruzando un río que nadie ve. Tal vez tu lucha es interna. Tal vez es disciplina con tu mente. Tal vez es salir de una adicción. Tal vez es levantarte de una depresión. Tal vez es restaurar tu matrimonio. Tal vez es soltar un resentimiento. Tal vez es reconstruir tu fe después de una decepción. Sea lo que sea, escucha. Dios no te abandona en el proceso. Dios te cubre mientras caminas. Dios te fortalece mientras perseveras. Dios te guía mientras obedeces. Y si hoy tu fuerza está baja, no te pido que corras. Te pido que no sueltes. No sueltes la oración. No sueltes la palabra. No sueltes el bien. No sueltes el propósito. No sueltes tu proceso por una emoción pasajera. Hay promesas que solo se ven del otro lado del cruce. Hay madurez que solo se forma en el desierto. Hay identidad que solo nace después de la lucha. Cierra este momento con una decisión sencilla. Hoy voy a volver a Dios con constancia. Hoy voy a cuidar mi interior. Hoy voy a ordenar mi mente. Hoy voy a perseverar aunque me cueste. Y cuando mañana llegue, vuelvo a decidirlo. Así se construye una vida firme. Así se construye un corazón protegido. Que cuando vuelvas a leer Hebreos, recuerdes al peregrino que cruzó por fe y te atrevas a cruzar lo que te detiene. Que cuando leas Israelitas, recuerdes al pueblo del pacto y te atrevas a vivir con disciplina y obediencia. Que cuando leas Judíos, recuerdes al remanente que preservó la palabra en tiempos difíciles y te atrevas a permanecer cuando nadie te aplauda. Y termino hablándote con esperanza. Dios no desperdicia tu temporada. Dios no desperdicia tu lucha. Dios no desperdicia tu proceso. Lo que hoy te pesa, mañana te dará testimonio. Lo que hoy te cuesta, mañana te dará autoridad. Lo que hoy te hace llorar, mañana será parte de tu cobertura para otros. Si este mensaje te ayudó, suscríbete y quédate cerca, porque no estás solo. Y porque la palabra no solo se entiende, la palabra te sostiene. Hoy tú no eres un accidente, eres parte de una historia redentora. Y el mismo Dios que guió a los hebreos, formó a los israelitas y sostuvo al remanente judío, es el Dios que te guarda a ti. Ahora ve en paz, pero ve firme. Cruza lo que tengas que cruzar. Ordena lo que tengas que ordenar. Permanece aunque te tiemble la voz, porque Dios sigue siendo Dios y tu historia todavía no termina.